Ok, ahora vamos a hacer pétalos, pétalos, no, margaritas. Voy a hacer margaritas o daisies, que le llaman. Entonces, las voy a tejer con hilaza. Vean la diferencia entre el estambre y la hilaza. ¿Ya vieron? Es más, sin pelucitas, sin nada, está más delgadita. Voy a hacerla en blanco, son las margaritas. El centro son en amarillo. Y los tallos los voy a hacer en este tono de verde. Entonces, voy a utilizar gancho del número 3. Y comenzamos. Ok, vamos a comenzar con los pétalos. Los pétalos los voy a hacer en color blanco. Y voy a hacer esto. Un anillo mágico o 2 cadenas. 1 y 2. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. Espérame. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. A ver, espérenme. Ahí está. Y jalo este de abajo. Y luego vamos a hacer esto. En la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto. ¿Sí? Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la tercera vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y luego vamos a hacer 3 doble punto bajo. 2 y 3. ¿Vieron? Hice lazada. Entonces, después vamos a hacer otra vez 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y el doble, y 3 dobles, dobles puntos bajos. 2 y 3. Entonces cierro la vuelta. Ok, así quedó. Luego, en la vuelta 4, vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 4 veces. Y nos va a dar un total. En la anterior nos dieron 12 puntos. En esta nos dan 16 puntos. 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a tejer punto por punto. 16 puntos bajos y regreso. ¿Sí? En la vuelta 5. Ok. En la vuelta 6 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución. Lo vamos a hacer 4 veces. 1, 2 y la disminución. Y nos va a dar un total de 12 puntos. ¿Ok? Entonces, lo hago y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y una disminución. Lo vamos a hacer 2 veces y me va a dar un total de 10 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, y ya quedó. Ya quedó el pétalo. Le voy a dejar tantito estambre para unirlo. Y vamos a hacer 5 más para que nos dé un total de 6 pétalos, ¿sí? Los hago y regreso. Ok, miren, ya hice los 6 pétalos. Y entonces ahora vamos a hacer la carita de la margarita. Entonces vamos a agarrar el color amarillo. Espera, es que esto
Ahí está. Entonces, vamos a comenzar con un anillo mágico o 2 cadenas. Y en la segunda cadena vamos a montar 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, jalo. Y entonces en la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto. Y eso nos va a dar 12 puntos en total. Son 6 aumentos, los hago y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos, un aumento. 1, 2 y el aumento. Y nos va a dar un total de 16 puntos. ¿Sale? Entonces, lo hago y regreso. Ay, 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 perdón. En la vuelta 4 son 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y un aumento. Lo vamos a hacer 4 veces y nos va a dar un total de 20 puntos. 2, 3 y 4. Y el aumento. Lo termino de tejer y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución. 3, y una disminución, un aumento. 3 puntos bajos, un aumento, 5 veces. Y nos va a dar un total de 25 puntos. 2, 3 y el aumento. ¿Ok? Lo hago 5 veces y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer 25 puntos bajos, ¿sale? Punto por punto. No hay pierde. Los tejo y regreso. En la vuelta 7 vamos a hacer también punto por punto. Son 25 puntos bajos. Entonces, los hago y regreso. Vean, ya se está haciendo así. Porque van a ir como ensartados los petalitos, ¿ok? Entonces, lo hago y regreso. En la vuelta 8 vamos a hacer un punto bajo, son 3 puntos bajos, una disminución. 3 puntos bajos, una disminución 5 veces y me va a dar un total de 20 puntos. ¿Sí? Entonces, regreso, lo hago y regreso. ¿Sí? Ok, terminando la vuelta 8, hay que rellenar, ¿sale? Vamos a rellenar. Ahí está. Y en la vuelta 9 vamos a hacer esto. 2 puntos bajos. No, no es cierto. En la 8 nos habían quedado 20 puntos. Y en la 9 vamos a hacer 10 disminuciones. ¿Ok? Seguidas. Y nos va a dar un total de 10 puntos bajos. Las tejo y regreso. Vean. ¿Sí? Y se va a ir cerrando. Esto es para que quede así la carita, miren. ¿Sí? Entonces, hago las 10 disminuciones y regreso. Ok, sigo rellenando, ¿eh? En la vuelta 10 vamos a hacer una cadena para subir y vamos a hacer 5 disminuciones. 1,
2, 3, 4, ahí espérame, y 5. Ahí está, y agarro esta. Y cerramos la vuelta. Y entonces vamos a cortar tantito estambre para rematar. ¿Sí? Y ya quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Con la aguja de caneva voy a hacer esto. Voy a rematar este circulito que quedó atrás. Y lo clavo y jalo. Miren, ya quedó. Y vean cómo queda como planita. ¿Ya vieron? Pero de este lado no. Entonces, ahora, ¿ven en esta vuelta? 2, 4, 6. Ok, les estaba explicando, espérenme, que esto se está moviendo, que íbamos a pegar aquí en esta vuelta. Miren, así. Voy a ensartar la aguja y los iba a rellenar, pero no quedan. Entonces, miren, en esta vuelta voy a hacer esto. Clavo y clavo los dos lados del pétalo. ¿Sí? Es en la vuelta 2, 4, 6, 7. En la vuelta 7. Y otra vez la atravieso. Miren, la atravieso y atravieso el pétalo. Y así lo uno todo, uno por uno. ¿Sí? Entonces, pero tengan cuidado de que sí tienen que agarrar todo el punto. Ahí está. Entonces, vamos a ir pegando pétalo por pétalo. ¿Sí? Ahí está. Y vean. ¿Ok? Entonces, voy a rematar. Ay. Remato. Y escondo otra vez esta madeja. La atravieso. Espérenme. Ahí está. Ay, no agarró todo. Entonces, como escondí la otra vez que rematé. Ahí está, ya. Entonces rematé y hago esto. Lo atravieso y corto. Entonces, así vamos a pegar los 6 pétalos. Lo hago y regreso. Miren, va quedando así. Entonces lo hago y regreso. Ok, vean, ya quedó. Entonces, ahora viene lo bueno. Necesitamos un palito de estos que venden como para brochetas. Entonces lo vamos a forrar y la vamos a pegar así. ¿Ok? ¿Para qué? Para que le dé sostén como los tulipanes, ¿sí? Y entonces voy a hacer lo mismo que hice en los tulipanes. Voy a forrar el palito. Pero, sí, lo voy a hacer con este tono. Entonces, vamos a agarrar el tono verde y regreso. Ok, vamos a hacer un anillo mágico. Ay, espérame. O 2 cadenas, ¿sí? 1 y 2. En la segunda cadena voy a montar 4 puntos bajos. 2,
3, 4 y cierro la vuelta. Entonces, después, en la segunda vuelta, a la 15, bueno, no, vamos a ver. A la 15 vamos a hacer punto por punto. Son 2, 3 y 4, ¿sí? Y cierro. Aquí sí no les puedo dar medidas porque depende al palito que ustedes quieran agarrar. Yo agarré uno largo porque si ven yo estoy decorando una latita con tulipanes y le voy a meter estas florecitas. Entonces son de la medida larga, pero hay unos más cortitos que llegan como por aquí o ustedes lo cortan a la distancia que ustedes quieran, ¿sí? Ahora sí que ahí depende de qué tan largo quieren el tallito, ¿sí? Entonces, yo lo voy a dejar así de largo para que quede como el tamaño de los tulipanes. Vean, ¿sí? Y entonces voy a cubrir hasta aquí el palito. ¿O no saben qué? Sí, hasta ahí. Porque voy a clavar el palito aquí. Vean. Lo clavo y ya queda. Pero antes de clavarlo necesito tejer así, miren. Toma de aquí a acá. Pueden marcarlo. Yo de hecho lo voy a marcar. Que hasta ahí tengo que llegar a tejer. Y entonces voy a tejer y en cada vuelta voy a subir con un punto, con una cadena. Entonces, subo con la cadena y espérenme. Ahí está. Y es 1, 2, 3 y 4. 4 puntos bajos y cierro la vuelta. ¿Ok? Y vean, ya va agarrando forma. Entonces, otra vez subo con una cadena y con cuidado de no agarrar nada del otro lado, es 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Y cierro la vuelta. Ahí está. Y así le hago, porque vamos a forrar el palito, miren. El palito sí cabe exactamente así. Vean. Y entonces lo voy a tejer hasta donde llegó la medida, la marca, que es hasta aquí, y regreso. Ok, miren, ya terminé, ¿no? Entonces vamos a rematar. Y lo que voy a hacer es con silicón frío. Ahí está. Voy a llenar la punta donde no está el pico, ¿eh? Es de ese lado. Dejen que baje. Y voy a llenar de silicón el palito. Para que vaya agarrando y no se esté moviendo el tejido, ¿sí? Entonces, ahí está. Y voy a clavarlo. Va a costar un poquito de trabajo, pero sí se puede. Espérenme. Y tengo que hacerlo rápido porque... Ay, ya no pude por ese lado. Ok, vean. Y así. Ay, espérenme. Ahí está. Ahí está. Ay,
me falta este pedazo. Ahí está. Entonces, váyalo bajando. Ahí está. Va bajando, va bajando. Ahí. Ok, ya quedó. Ahí está. Y voy bajando, que no quede boludo, porque luego queda boludo, ¿sí? Entonces, ya quedó. Y vean. Quito esto. Y este lo voy a bajar un poquito. Vean. Bájenlo. Bájenlo. Ahí está. Yo me ayudo de las uñas porque si, como se va pegando, es más difícil. Si ven, quedó en donde marca la línea. ¿Sí? Entonces, ahora voy a ponerle de este lado. Y voy a clavarla. ¿Dónde estaba? Ya le había hecho un hoyito. Creo que es este. Y subo la. Ahí está. Y vean. ¿Ok? Y ahora sí ya quedó. Voy a cortar este. No se desbarata porque queda pegada. ¿Sí? Y vean. Ahora sí ya quedó. Espero que les haya gustado mi tutorial. Espérense, esperen. Y vean. Ahí está. Ahí está. ¿Ya vieron? Esperen. Ahí está. Ahí está. Entonces, espero que les haya gustado mi tutorial. Compartan, suscríbanse y nos vemos en el siguiente proyecto. Yo voy a hacer varias para llenar este bote, ¿sí? Y vean. Ya quedó.